La figura de Manuel Contreras fue sin duda una de las más controversiales de la historia reciente en nuestro país. En 2013, durante una entrevista otorgada a CNN Chile, el exdirector de la DINA negó haber participado en apremios ilegítimos y rechazó las condenas por crímenes de lesa humanidad. Y justamente para conversar de la figura del general en retiro, ya estamos con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, pero no va a ser el único tema. Carol, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias. Te habíamos invitado, de hecho, antes para hablar del panorama político tras el cónclave, pero sucedió lo del Mamo Contreras en el día de ayer. ¿Cuál es tu opinión como representante del Partido Comunista, como dirigente? Así es. Bueno, todo el día, toda ayer en la noche nos sorprendimos un poco, digamos, porque bueno, era esperable, él ya estaba con una situación de salud compleja. Pero yo comparto un poco las reflexiones que ha habido en estos días, Claudio, o sea, entre ayer y hoy, de cómo esta suerte de tener un doble sentimiento, digamos. O sea, evidentemente, por un lado, uno dice, bueno, pucha, muere un tipo terrible, uno de los personajes más nefastos, leí hoy día que había dicho la hija del general Prat, un asesino, o sea, un hombre que hasta último minuto negó los crímenes de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos, que nunca mostró siquiera un gramo de arrepentimiento, o sea, tenía 524 años de condena, y aún así uno dice por otro lado, pucha, fueron muy pocos los años en los que finalmente vivió la condena de haber cometido y haber sido protagonista, uno de los crímenes más terribles que han vivido muchos y cientos de familias. Ayer yo escuchaba a Lorena Pizarro, la representante de los familiares detenidos desaparecidos, y Lorena decía, esto causa mucho dolor también para las familias que por años estamos abogando porque se termine el pacto de silencio, porque se decidan hablar de una vez por todas, porque nos digan qué es lo que hicieron con los cuerpos de nuestras familias y no lo han hecho. Se lo preguntaba a Carmen Hertz en una conversación que tuvimos anteriormente, y también te lo quiero preguntar a ti. ¿Tú crees que cambia algo con la muerte de Manuel Contreras en relación a eso, a la información que se pueda recabar? Y te lo pregunto porque tú eres representante del Partido Comunista que fue proscrito, prohibido, perseguido durante la dictadura militar. Bueno, y Manuel Contreras fue uno de los también de los gestores de aquello, o sea, él era profundamente anticomunista. Yo ayer escuchaba algunas de las reflexiones y él precisamente fue uno de los que justificaba esta persecución que había hacia el Partido Comunista. Yo creo que hay muchos secretos que sin duda se van con Manuel Contreras, y yo espero que esto sí haga un antes y un después, Claudio, porque en el sentido de que acá ha quedado claro de que hay un pacto de silencio. Yo creo que todo lo que nosotros hemos visto en los últimos días con respecto al caso Quemados, por ejemplo, y lo que ha salido a la luz pública a propósito de lo que han logrado generar a partir de la detención de algunos de los responsables, de que uno de los generales en retiro logró hablar, ¿cierto? Y eso trajo también mayores antecedentes para abrir una investigación que tenía otro riel. O sea, imagínate, había tanta mentira de por medio que a Carmen Gloria Quintana, a Rodrigo Rojas de Negri se les culpaba de haberse autoincendiado. Cuando hoy día sabemos, después de 20 años, a pesar de que Carmen Gloria siempre dijo la verdad y siempre trató de hacer justicia en torno a esto, su palabra siempre estuvo en duda. Si no es porque hoy se deciden a hablar y empezamos una investigación seria al respecto, probablemente esto seguiría en impunidad como muchos otros casos. Y Carmen Gloria tiene hoy día la posibilidad de hablar, pero así muchos otros no pudieron hablar y nunca pudieron decir porque están desaparecidos. Y muchas familias todavía no saben dónde están los cuerpos de sus desaparecidos. Entonces, yo espero que esto cambie un poco esta lógica con la que el país ha enfrentado el debate de los derechos humanos. Ayer, por ejemplo, mucha gente salió a las calles a manifestarse. Yo veía las redes sociales y muchas personas manifestando su indignación porque, por ejemplo, Mamo Contreras muere como general en retiro. O sea, afortunadamente el ejército decidió no rendir honores. Yo valoro ese gesto. Sin embargo, mientras el ejército tampoco haga un cambio profundo desde el punto de vista de la institucionalidad, por ejemplo, terminar con hacer homenajes a la figura de Augusto Pinochet, que es lo mismo o peor. O sea, que la biblioteca del Ejército de Chile se llama Augusto Pinochet Ugarte, a mí me parece que es una falta de respeto tremenda a la historia de este país. Carol, te pregunto, parte de lo que tú señalabas recién, la sociedad en su conjunto a la muerte de estos jerarcas, ¿cierto? Pinochet primero, el Mamo Contreras ahora. ¿Cómo lo puede tomar? ¿Cuál es el aspecto que lleva a la relación de las personas de una forma distinta luego de la muerte de los jerarcas que protagonizaron el golpe de 1973, pero la represión posteriormente? Bueno, hay que actuar rápido, se están muriendo y en la medida que se vaya muriendo vamos a tener menos acceso a la información y menos acceso a la posibilidad de que este pacto de silencio, que vuelvo a decir existe, es real,
Lamentablemente no vamos a poder tener toda la información que quisiéramos, y así es como cientos de familias que hoy día están esperando justicia, que termine esta impunidad que han tenido que vivir por años, y que están esperando que algunos se decida hablar, o que muchos se decidan hablar, y que institucionalmente el ejército también tome una opción por la verdad y la justicia. Y yo creo que ese es un elemento importantísimo en este giro que de alguna u otra manera se ha generado, no solo por la muerte del Mamo Contreras. Yo creo que ha ocurrido algo, Claudio, en estas últimas semanas que han puesto el tema sobre la mesa. El caso de Goyao, lo que ocurrió hace poquitos días atrás cuando se le entregó la libertad condicional, ¿cierto?, a uno de los asesinos de los tres asesinados, ejecutados políticos, ¿cierto?, Natino Guerrero y Pará, donde las familias pusieron recursos de protección para poder evitar esa libertad condicional. Ocurre lo de Carmen Gloria Quintana, está en Chile y ha dado ya múltiples declaraciones, y además hoy día sucede esto. Yo creo que hay una urgencia de empezar a tomar, y hace rato que lo venimos planteando, medidas mucho más concretas. Y la contraparte, ¿qué te parece esa encuesta que dio a conocer que hay mucha gente todavía que apoya o dice apoyar la intervención militar de Pinochet? No conozco los datos en detalle de una encuesta así, pero la verdad es que yo creo que este es un tema que sin duda genera división en la población. Hay gente que vivió esta situación de forma distinta, pero yo creo que nadie hoy día podría, con un mínimo de criterio, podría justificar lo que fue el golpe militar en Chile, y mucho menos los crímenes de lesa humanidad y todo lo que contrajo con ello. O sea, yo lamento que haya personas que piensen así, y espero que aquellos que piensan de esa forma lo hagan por desinformación, porque quizás no tienen plena conciencia de lo que significó el golpe de Estado para nuestro país, no solamente respecto de los derechos humanos, los crímenes, las violaciones de derechos humanos, los exilios, el dolor que significó para cientos de personas, para los chilenos, 17 años de retroceso. Nuestro país es un país muy atrasado culturalmente, un país que retrocedió en todos los términos. Se privatizó la educación, se privatizó la salud, se nos impuso una constitución que hasta el día de hoy no hemos podido cambiar. Sí. Y todo eso tiene que ver con un proceso que además se llevó a la fuerza, que interrumpió un gobierno democrático como fue el gobierno de Salvador Allende, que asesinó a cientos y miles de personas, y que vemos hoy día y están empezando a salir a la luz muchos de los casos producto de que algunos han decidido romper el pacto de silencio, pero sin embargo hay muchos que todavía siguen en silencio. Claro, nombraste varios temas que aún hoy día son temas políticos, por supuesto, y están en discusión. Vamos a entrar a esa área. Y te quiero preguntar por las palabras de Ignacio Walker. El Partido Comunista se salió con la suya tras el cónclave. Mira, yo la verdad es que creo que el Partido Comunista reafirmó la voluntad de mantenerse en un proyecto de unidad, y lo hemos planteado de esa forma desde el principio, un proyecto que tiene en el centro de nuestros objetivos cumplir con un programa de gobierno. Nosotros no pretendíamos salirnos con la nuestra, ni mucho menos. Yo creo que eso es una caricatura. No sé por qué Ignacio Walker lo determina de esa forma. ¿Puede ser una vuelta de mano por las entrevistas que dio el presidente del partido y también Camila Vallejo, donde señalaron o pusieron en duda la permanencia del Partido Comunista en el gobierno si no se cumplían las expectativas que habían tenido al momento de unirse a la nueva mayoría? Lo que pasa es que nosotros como Partido Comunista siempre hemos dicho que la razón que nos mantiene en este gobierno Carol, es... ¿me das un minuto? Sí. Me están diciendo porque vamos a ir a la ONEMI. Sí, a la ONEMI, exactamente ahora. Veníamos de la entrevista, estábamos conversando con Carol Cariola. Antes de volver al tema que estábamos conversando, ¿qué te parece las palabras del subsecretario en relación a Manuel Contreras? Bueno, tiene toda la razón, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo. Es uno de los más grandes asesinos que tiene este país, junto con el más grande de todos, que es Augusto Pinochet, sin duda uno de los responsables, ideólogos de lo que fue el golpe militar, que comentábamos que nadie puede justificar hoy día un golpe militar, un proceso donde se arruina una democracia, y donde él dice, bueno, la familia de Contreras pudo vivir y saber dónde está su cuerpo y despedirlo, en fin. Sin embargo, muchas de las familias que este asesino, de personas que este asesino mandó a matar, mandó a asesinar, mandó a torturar, hoy día ni siquiera sabe dónde están sus cuerpos. Y esa es la realidad, y es tremendamente doloroso decirlo, y por eso yo te decía que esta sensación como de doble sentimiento, es decir, como
como, bueno, es un asesino, qué terrible, uno esperaría el peor de los castigos, por decirlo de alguna manera, por su rol durante la dictadura, pero además está esta sensación de decir, pucha, ¿por qué el castigo no fue mayor? De hecho, personalmente creo que esto pone al gobierno también en una posición de tomar medidas mucho más concretas. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y ningún violador de derechos humanos, por ejemplo, debiese seguir encarcelado en una cárcel como Punta Peuco. Por ejemplo, cerrar Punta Peuco, como sugiere el presidente del Senado en el día de hoy, que debe ser una tarea del gobierno de Michelle Bachelet. Diputada, yo la interrumpí cuando estaba hablando respecto a la relación que se ha dado luego del cónclave, especialmente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, con el expresidente Ignacio Walker señalando que el Partido Comunista se salió con la suya. Eso lo habíamos discutido. Yo le preguntaba si efectivamente esto no podría ser una devuelta de mano, luego que, claro, representantes de ustedes, el presidente Camila Vallejo, señalaran que efectivamente si no se cumplía el programa, ¿para qué iban a seguir en la nueva mayoría? Lo que se entendió como una suerte de amenaza durante algunos días, por lo menos. Bueno, nosotros quedamos muy insatisfechos porque no entendíamos muy bien en un principio lo que significaba el realismo sin renuncia. Y como partido, la verdad es que siempre hemos sostenido, Claudia, y yo creo que eso no es secreto para nadie, que nuestra principal razón para estar en este gobierno es por un programa de gobierno del que no solo lo defendemos por el programa, nosotros no somos unos defensores del programa, nosotros somos defensores de las necesidades que el pueblo chileno ha venido levantando durante muchos años y que evidentemente son necesarias. Los cambios en Chile son una urgencia, y frente a eso hemos planteado que renunciar al programa de gobierno o poner en cuestión el cumplimiento del programa de gobierno, por supuesto que era algo muy complejo para nosotros. Y queríamos esas aclaraciones y esperábamos que el cónclave cumpliera con esos objetivos, pero yo me quiero quedar con las palabras, los cumplió, y de hecho más, yo me quiero quedar con las palabras del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, cuando él dice: acá no hagamos falsas disputas, porque no hay una disputa entre quién ganó más o quién ganó menos. ¿Es un conflicto artificial para generar división? Yo creo que algunos tratan de incentivar un conflicto artificial para crear división, porque realmente lo que hay detrás es el desinterés porque los procesos de transformación se lleven adelante. Y no quiero con esto responsabilizar ni a una persona en particular, digo en general. Hay personas que no quieren que el programa de gobierno avance. La propia presidenta Bachelet lo dijo en el cónclave. Hay gente que dice renuncian al programa para salvar el gobierno, pero eso no es así. Hoy día la ciudadanía quiere cambios, requiere de transformaciones. Yo creo que el cónclave sirvió para aclarar primero al país de que los compromisos asumidos no se estaban poniendo en riesgo ni en duda. Ahora, ¿qué pasa? La presidenta hizo mucho hincapié en que aquí no hay renuncia. ¿Qué pasa, diputada, si mañana en la ley, cuando se discuta la ley laboral, la reforma laboral, así es, efectivamente el reemplazo en huelga existe, por lo menos interno? Que es una cuestión que ustedes no están dispuestos a aceptar, efectivamente, sí, como para que sea una huelga efectiva. Claro, pero hay otros sectores que lo defienden. Ahora, el gobierno ha sido muy claro en eso, y el planteamiento por parte del Ministerio del Trabajo del proyecto de ley plantea claramente que el proyecto de ley tiene elementos que son claves, como por ejemplo la huelga sin reemplazo. Y en ese sentido, como también la titularidad sindical, ¿cierto? Y varios de los elementos que están planteados dentro de la propia reforma. Yo creo que lo mismo que se planteó en el cónclave es que el objetivo del gobierno, si bien es mejorar en el Senado algunos elementos, por ejemplo, vinculados al tema de las pymes, cuestión que nosotros compartimos, no hay que desnaturalizar el sentido del proyecto, ni mucho menos retroceder de lo que ya se avanzó en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso sería tremendamente lamentable. Porque, la disputa es si eso ayuda efectivamente a salir del momento económico. Es que, a ver, ahí hay un tema que tiene que ver con que
con el tema del realismo, ¿cierto? Porque la presidenta dijo, no hay renuncia, no renunciamos a la reforma. Pero también hay otro tema que tiene que ver con el realismo y la situación económica del país. Sin embargo, la reforma tributaria, la reforma laboral no genera ningún costo económico para el país. O sea, en este minuto lo único que vamos a hacer con una reforma como esta es modernizar las relaciones laborales. Los mismos empresarios, hay empresarios que lo han dicho, el empresario, por ejemplo, Fantuzzi, en la propia comisión del trabajo de la Cámara de Diputados, él decía, los trabajadores cuando tienen mejores condiciones trabajan de forma más eficiente, son capaces de relacionarse de mejor manera con su empleador. ¿Por qué en Chile, que es uno de los pocos países en América Latina que no tiene derecho a huelga efectiva, que tiene reemplazo en la huelga, por qué Chile tiene que ser distinto y por qué tenemos que inhibirnos? Porque el empresariado nos pone un cuchillo en el cuello tratando de decir vamos a poner en riesgo la economía. ¿Pero estarían dispuestos a transar en áreas clave para el andar del país? Transportes, es que el andar del país no está portuario. el andar del país, Claudio, no está en riesgo. El andar del país está el país se está andando. Pero el miedo es que se pueda bloquear. Hay un proceso efectivamente de crecimiento más lento, pero tampoco tiene que ver solo con la realidad de Chile. Aquí también en esto hay que ser claro, hay una situación internacional compleja desde el punto de vista económico. Me refiero a una huelga sin reemplazo. En sectores clave puede ser muy importante para el desarrollo del país, para que se mantenga andando. Pero la reforma laboral contempla servicios mínimos y de hecho ha sido también parte de una discusión que es lo que los trabajadores también tienen conciencias cuando existen, por ejemplo, elementos que son productivos o esenciales de una empresa. Y de hecho es lo mismo que se va a discutir también en relación al tema de las pymes. Pero ahora en El Salvador, por ejemplo, bloquearon la mina y está en un momento absolutamente complejo, lleva años perdiendo plata y lo que se avisora es un cierre. Bueno, lo que está ocurriendo en El Salvador es distinto, porque ahí estamos hablando de la situación de los subcontratistas. Sí, correcto. Y que es una decisión política que nosotros también siempre hemos cuestionado. O sea, el subcontrato en este país ha sido uno de los mecanismos de vulneración y de los derechos laborales más brutal, a propósito de que es tercerizar y externalizar aún más el derecho de los trabajadores, y ahí hay que hacerse cargo también de decisiones que se han venido tomando respecto de externalizar, de tercerizar a los trabajadores a través del subcontrato, que lo que les da más inestabilidad laboral, les entrega peores condiciones, y eso es un elemento que también tiene que discutirse. Yo creo que lo que está pasando en Codelco es bien distinto a la discusión que estamos dando en este minuto respecto a la reforma laboral. Entonces, no hay que mezclar peras con manzanas. Creo que es importante darle solución a ese conflicto. Yo espero que se abran espacios de diálogo, y lo hemos dicho, ya hay un trabajador muerto. No podemos seguir lamentando situaciones como esa. Pero la reforma laboral lo único que le va a traer a este país es mejor productividad, mejores condiciones para los trabajadores, igualdad en la conversación que hoy día no existe en relación a la relación empleador-empleado, y por supuesto una modernización también de un sistema laboral arcaico que tenemos en nuestro país y que lamentablemente es herencia de aquellos que quisieron que los trabajadores quedaran en la peor de las condiciones, sometidos, subyugados a condiciones en las cuales hoy día ya no se resisten. El 60% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos y eso es una realidad y menos, o sea, que no resiste la realidad de los costos de vida que tiene nuestro país. Diputada, la quiero llevar a otra reforma, que es la reforma educacional, donde usted conoce muy bien. Efectivamente, se han hecho muchas críticas, dado el cambio del 60% al 50%, hay otros que proponen el 40%, pero la verdad es que la crítica apunta a que no partieron por la base y por lo tanto no hay una institución para saber qué universidades efectivamente no son discriminadas, sino que cumplen con todos los requisitos para estar o acceder a una gratuidad. Eso no existe, la institucionalidad. Esto es bien chistoso porque cuando empezamos con la discusión respecto a educación escolar, todos decían, ¿por qué no partieron por el sistema público? Y partieron primero por la regulación del sistema particular subvencionado. Y ahora que estamos dando la discusión respecto a la educación superior, todos dicen lo contrario. Entonces, al final, nunca quedan contentos. Es una situación bien extraña. Pero mire, yo lo que quiero explicar en torno a esto es que aquí no hay que confundirse. Lo que ha planteado la presidenta Bachelet son dos cosas. El debate de la institucionalidad viene en el proyecto de ley de educación superior porque efectivamente va a haber una lógica, una discusión profunda en torno a qué instituciones debiesen recibir recursos del Estado. O sea, yo no le puedo dar recursos del Estado, por ejemplo, a una institución que no me garantiza, esta es mi opinión personal, libertad de cátedra.
o democracia interna, participación de los estamentos. Eso algunos lo califican como ideológico más que necesario para el funcionamiento de una universidad. Que eso es parte de la discusión política que tenemos que dar de cara al país en relación a la institucionalidad que queremos construir, que vamos a financiar todos los chilenos. O sea, ¿por qué los chilenos tenemos que financiar, por ejemplo, una institución que limita la posibilidad de formación de sus estudiantes? O sea, ¿por qué tengo que financiar a una determinada ideología? Es lo mismo que nos pasaba con los colegios privados. Si los colegios privados quieren entregar educación privada en relación a una determinada mirada, visión ideológica, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pero sin recursos del Estado. Y eso es lo que se determinó en la ley. Ahora, si una institución quiere recibir recursos del Estado, tiene que hacerlo bajo ciertos parámetros. Y la presidenta dio un parámetro que es muy importante, que es el parámetro de calidad y que hay que perfeccionarlo. Calidad, libertad de cátedra, el desarrollo de los estudiantes desde el punto de vista de la democratización, que en esos espacios se permita, por ejemplo, la organización sindical. O sea, son elementos que son importantísimos para el desarrollo y hay que seguirlos profundizando. Yo creo que y eso es una cosa que tiene que ver con la institucionalidad en relación a la educación superior, que es un debate que viene en la ley de educación superior en cuanto al financiamiento, sí. Pero otra cosa distinta, Claudio, y quiero poder explicarlo, dame un minutito, que tiene que ver con la gratuidad para el 2016, que es distinto. ¿Por qué es distinto? Por lo mismo. Eso. Porque quedan fuera más de los que van a recibir el beneficio. Claro, sobre todo los que están en el Centro de Formación Técnica, institutos profesionales. Es un avance de la gratuidad. Es solamente para no esperar que se promulgue la ley, porque la ley va a entrar en discusión este año. Una ley a lo menos se demora un año de tramitación en el Congreso Nacional y para que entre en vigencia recién la vamos a tener el 2017 porque va a estar tramitándose todo el 2016. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijo la presidenta Bachelet? Las familias chilenas que tienen necesidades hoy, el 2015, para poder pagar las universidades de sus hijos, y si el Estado chileno tiene las condiciones para poder apoyar a esas familias, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y por eso lo vamos a hacer a través de la ley de presupuesto. Y el año 2016 vamos a tener la cobertura de aquellas instituciones, de gratuidad en aquellas instituciones que cumplan con cierta normativa, porque el Estado no le puede llegar y entregar recursos a una institución que lucra con la educación, por ejemplo, o que no da garantías mínimas de calidad en relación a su acreditación, o que no tiene democracia interna y que no le permite. Hay universidades, tú sabes, que no permiten la organización estudiantil, sí, que les hacen firmar a los estudiantes un documento donde les prohíben crear centros de estudiantes. O sea, ¿cómo el Estado el Estado laico va a financiar instituciones de ese tipo? No puede. Entonces, por eso este es un proceso delicado. No se trata de excluir o incluir. La presidenta fue clara. Nosotros queremos avanzar a la gratuidad universal, pero para eso también necesitamos contar con la voluntad de las instituciones privadas, en este caso, que quieren recibir recursos del Estado, que cambien sus lógicas, que cambien sus paradigmas y que se abran a la posibilidad de cumplir con criterios mínimos que contribuyan al desarrollo de la educación pública. Diputada, me quedan 30 segundos solamente, pero le tengo que preguntar por el asunto de las colas que se... ¿De las colas? De las listas de espera. Claro. Listas de... que se comprometieron también a traer el cónclave, pero una cuestión, la verdad es que yo lo vengo escuchando desde mis primeros días como periodista y ya han pasado varios años. Así es. La verdad es que es un tema muy complejo, Claudio. Yo creo que tú das en el clavo cuando dices, bueno, este es un tema que venimos tratando hace muchos años y que se ha ido agudizando. Yo creo que estamos en un momento crítico del sistema de salud pública y yo lo digo con mucha responsabilidad, siendo miembro de la Comisión de Salud. La presidenta planteó en el cónclave que se van a tomar medidas, que de hecho viene un plan de urgencia, un plan de emergencia. Ella lo planteó de esa manera para poder terminar con las listas de espera. Nosotros estamos esperando detalles de ese plan. De verdad nos interesa, creemos que esto no se resuelve solo con una medida inicial, sino que también hay que empezar a tomar medidas de fondo. Los hospitales públicos en Chile están funcionando con pocos recursos, están funcionando con poco flujo de recursos. Hay una deuda hospitalaria que es brutal, que es tremenda, porque gran parte de los recursos se están yendo al sistema privado desde el sistema público. ¿Por qué? Porque hay que externalizar, porque no tenemos los especialistas necesarios, porque la salud se ha ido privatizando a tal punto que el sistema público ha ido quedando desprovisto de las necesidades que los chilenos tienen, no solamente de acceso, sino que también de calidad, porque no basta solo con acceder al sistema, sino que también recibir una atención de calidad como corresponde y que no dependa de la capacidad de tu bolsillo si vas a tener una cura o no a una determinada enfermedad, a un determinado tratamiento. Yo creo que aquí hay un tema que es urgente y yo espero que no solo quede en este plan de urgencia, sino que analicemos el tema de fondo, incluso es más. Yo creo que si la nueva mayoría tiene que sentarse a discutir sobre la priorización en relación a los gastos que vamos a hacer en salud, yo creo que hay que hacerlo porque hay medidas que son realmente urgentes y la ciudadanía lo está pidiendo a gritos.
Diputada, le quiero agradecer por esta conversación larga y también por la paciencia, por escuchar lo que está sucediendo en algunas zonas del país todavía. Lamentablemente que en Chile llueva un poco, Claudio, y que quede esta escoba, es que tampoco estamos preparados para las catástrofes y eso ha quedado en evidencia. Así que ojalá podamos tomar medidas para eso. Muchas gracias. Así es, que esté muy bien, diputada. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.